Buenas tardes, nos encontramos el día de hoy aquí todos reunidos gracias a las autoridades del INCAN, apreciable auditorio que nos acompañan el día de hoy para conmemorar dentro del marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama y como parte de las actividades de la Unidad de Oncología Integrativa, pues nos acompañará una invitada muy especial, la maestra Patricia Sandoval, que pues está muy inmersa en estos quehaceres de la psicooncología y que pues bueno, hoy estaría para el día de hoy para presentarnos un tema de suma importancia para nuestros pacientes supervivientes. Pero antes quisiera hacer un pequeño paréntesis para poder felicitar a nuestros médicos por el día de mañana, por su labor incansable. Y pues bueno, hacerlo extensivo a las autoridades y que sepan que la unidad de oncología integrativa nos permanecemos siempre pendientes de este día para darles el honor que ellos se merecen. A continuación, voy a seguir con la presentación de la maestra Patricia Eugenia Sandoval Guzmán. Ella es psicóloga con experiencia clínica, egresada de la Universidad del Valle de México. Ella es especialista en psico-oncología y cuidados paliativos por el Instituto Nacional de Cancerología. Ella es tanatóloga por el Instituto Mexicano de Tanatología, es maestra en ciencias sociomédicas en el campo de la antropología médica por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, colaboradora del equipo de vinculación institucional del Instituto Nacional de Cancerología en el programa de navegación de pacientes a lo largo de 5 años. Actualmente es psicooncóloga adscrita a la Fundación para el Cáncer de Mama FUCAM, AC. Es miembro del grupo de investigadoras del programa de investigación interdisciplinaria sobre cuerpo, emociones y género de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología, cuenta con publicaciones científicas y colaboraciones en libros con las siguientes líneas de investigación: relación personal, de salud paciente, comunicación médico-paciente, emociones desde un enfoque sociocultural y metodologías cualitativas de investigación. Ha colaborado con fundaciones y organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Ahora sí, dejamos con ustedes a la maestra Patricia Sandoval. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Sani, muchas gracias, también muchas gracias al INCAN. Sin duda alguna, un gusto poder colaborar con la casa de la que también tuve la oportunidad de formarme y estar con todas mis compañeras, compañeros con los que tuve la oportunidad de convivir. Entonces siempre es un gusto y un privilegio poder encontrarme nuevamente con ustedes. Pues vamos a platicar un poco de las implicaciones de esta comunidad, de esta población etiquetada como supervivientes de cáncer, y que también el componente de la familia es un tema poco explorado en cuanto a la dinámica de atención que pueden recibir a lo largo del proceso de la enfermedad. Y que espero pues pueda resultar muy relevante porque el término superviviente pues también es muy polémico en cuanto a cómo lo empleamos. Pues bueno. En el marco también del mes de la concientización de la importancia de la detección y la atención del cáncer de mama, pues vamos a hablar justo de lo que implica la supervivencia en esta población de mujeres, que es lo que principalmente atiendo actualmente en FUCAM. Entonces, es importante mencionar que el cáncer de mama, pues es una de las principales enfermedades que afecta a las mujeres de todo el mundo, independientemente del contexto socioeconómico y cultural al que se pertenezca. Es común que se den cifras constantemente de pues el número de mujeres que fallecieron a consecuencia de esta enfermedad. Sin embargo, es muy importante también destacar que hay una comunidad creciente de mujeres que después de enfrentarse al tratamiento quedan libres de la enfermedad y que se enfrentan a un proceso de reintegrarse, ¿no? Que se llama comúnmente reintegrarse a su vida, a una nueva vida, pero que enfrentan también situaciones que son poco descritas y poco abordadas, pero sí de hacer notar
que hay una creciente comunidad de mujeres que viven libres de la enfermedad. Y esto pues es consecuencia de la combinación de resultados entre estas campañas que se están generando con relación a promover una detección oportuna, es decir, sí tienen un impacto, y por el otro lado también la combinación del acceso a terapias eficaces, ¿no? Esos dos elementos pues también han contribuido a esta creciente comunidad de supervivientes. Sin embargo, es importante mencionar que hay un evento histórico que no podemos dejar de lado y que impactó sin duda alguna a la experiencia y a la atención del cáncer de mama. Y esto es la pandemia por COVID-19. Este evento histórico, sin duda alguna, concentró los esfuerzos tanto del sistema de salud como también de la investigación y generó no solamente un contexto sociohistórico de saturación del sistema de salud, de un confinamiento domiciliario, también incluso se documentó un desabasto mundial y nacional de medicamentos. Todos estos factores también impactaron en la atención de las personas que se enfrentan y que se enfrentaban al cáncer. En este caso, en el cáncer de mama también generó pues impacto en retrasos de diagnóstico, de tratamiento, pero también impactó en los procesos de rehabilitación y en la atención de necesidades de esta comunidad de supervivientes. Estos contextos, pues es importante hacerlos notar porque es importante incorporarlo a la experiencia del proceso de la enfermedad. Es decir, generalmente entendemos que, que la atención por cáncer solamente se concentra en el momento del diagnóstico o del tratamiento, pero poco se puede identificar o poco se da a conocer que la atención del cáncer es un continuo. Es un continuo que no nada más va desde del momento de la detección de la enfermedad, sino también desde la promoción de estilos de vida saludables, de la promoción de la incorporación de conductas de autocuidado, de ahí a favorecer las condiciones también para tener una detección oportuna, de ello tener un diagnóstico, de este diagnóstico tener el acceso y también brindar una atención hacia el tratamiento y con ello contemplar la atención de la supervivencia, ¿no? De este proceso en el que justo pues vamos a detallar los retos que pueden implicar para esta comunidad, esta población que se enfrentan a esta etapa. Pero también el continuo de la atención del cáncer contempla los cuidados paliativos, ¿no? En aquellos escenarios en los que la enfermedad llega a avanzar, se brinda un cuidado multidisciplinario que también forma parte del continuo de la atención. Entonces, justo esta imagen tiene la intención de que puedan identificar que la atención que brindamos de manera integral va a lo largo de todo el proceso de enfermedad. Entonces, la supervivencia no queda fuera, no es un extra, sino que forma parte de la atención y esto se conjuga con el contexto. Ya les decía yo lo que pasaba con la pandemia, ¿no? Que sin duda alguna marcó la manera en la que atendemos y la manera en la que podemos identificar aquellas carencias que se revelaron en nuestros sistemas de salud a nivel mundial, pero y que sin duda alguna le pegó también a la experiencia del cáncer y a la investigación, pero en este continuo, pues el contexto histórico, social, económico, forma parte de los recursos también con los que se cuente a la hora de enfrentarse al proceso de la enfermedad. Es decir, que el camino por recorrer con la enfermedad será distinto dependiendo de los recursos con los que cuente esa persona, esa paciente, en el caso de las mujeres que atendemos por cáncer de mama, de esa mujer, esos recursos, ese contexto va a impactar en los diferentes momentos a lo largo del proceso de la enfermedad. Entonces, dicho lo anterior, me gustaría que en este proceso de la plática pudiéramos considerar que cuando hablemos del cáncer, que cuando les hablo del cáncer, hablamos a tres voces. Y estas tres voces vienen desde una mirada socioantropológica, porque como pudieron escuchar un poquito, pues no nada más tengo la formación en psicooncología, sino también la formación como antropóloga médica. En ese sentido, pues me gustaría que pudiéramos considerar este enfoque, ¿no? Este enfoque de que cuando hablamos de cáncer, hablamos a tres voces. ¿Y esto qué quiere decir? Que no nada más está la voz de la medicina, de la ciencia, de la evidencia, de la última tecnología para la atención del cáncer, sino también está
la voz de la experiencia de quienes padecen la enfermedad, es decir, de las pacientes, de sus familiares, de aquellas personas que de primera mano viven la experiencia de la enfermedad. Pero también está la voz de ese padecer social, es decir, de esa, de la sociedad que también vamos generando, comunicando mensajes, comunicando perjuicios, imágenes, representaciones, imaginarios de lo que es la enfermedad, de lo que es el cáncer. Entonces, cuando hablamos del cáncer, no solamente hablamos de lo que dice la medicina y la ciencia, sino también hay una interacción entre estas tres voces y que desde esta voz social, vamos a mencionarlo así, pues la enfermedad del cáncer se mira como una enfermedad que reconstruye la identidad individual y social, pero que también se sigue asociando con la idea de sufrimiento y que incluso se sigue asociando con que la persona que desarrolla la enfermedad carga una sentencia social que todavía inevitablemente, pese a los avances, pese a las diferentes opciones de tratamiento, pues se sigue viviendo como una sentencia de muerte, que también representa una carga económica y que incluso socialmente esta enfermedad se ha transformado a lo largo de la historia, porque se han involucrado no solamente investigadoras, investigadores, médicas, médicos, sino también se han involucrado hasta figuras y voluntades de la vida pública, de la vida política, que también impactan en lo que se dice y en lo que se desarrolla respecto a la enfermedad. Bueno, y entonces hablando de esta comunidad a la que les mencionaba, se le ha etiquetado como supervivientes de cáncer y hablando de cáncer de mama, pues estos esfuerzos en la detección y en los tratamientos pues han generado esta creciente comunidad, pero es una creciente comunidad que tiene que en el largo proceso o en ese proceso hacia la supervivencia familiarizarse con la experiencia de cambios, cambios físicos, algunos tanto cambios físicos como emocionales y que también son sociales, y algunos de estos cambios persisten a lo largo de los años, es decir, que algunos tendrán que aprender a vivir con ellos, pero se quitarán en la medida de que pasa el tiempo y también de la suspensión de algunos tratamientos de largo plazo, pero también hay otras condiciones con las que tendrán que aprender a vivir a lo largo del tiempo y que esas no se quitarán y que impactarán inevitablemente su realidad, pero también la realidad de sus allegados. Es decir, que esta comunidad es importante reconocer, pues que es susceptible de desarrollar afectaciones tanto físicas, psicológicas, sociales, que van a impactar inevitablemente en su calidad de vida. Em, Esto quiere decir que no hay estrategias para enfrentarse a ellos, sí, sí las hay, pero también es parte de los retos de que la comunidad de supervivientes y aquellas personas que van terminando su tratamiento activo, pues puedan identificar que hay situaciones que no se les llegan a explicar de manera habitual, aunque lleguen a ser esperadas o normales, no quiere decir precisamente que se les explique qué implica a lo largo del tiempo para cuidar de sí mismas y para también aprender a manejar esas situaciones. Y dentro de estos retos que les estoy comentando, pues están el reto de reintegrarse a sus actividades laborales o de retomar una nueva forma de trabajo. También el reintegrarse a una vida social en la que no precisamente estarán las mismas relaciones de cuando empezó el proceso de la enfermedad, que habrán muchas relaciones que habrán terminado, otras que se podrán retomar, pero de igual forma la persona, en este caso de las mujeres que he tenido la oportunidad de atender, pues ya no son las mismas, las relaciones que establecen y los roles en su familia no precisamente se mantienen de la misma manera, sino que han cambiado. Y de igual forma la familia sufre cambios no solo dentro de su mismo funcionamiento, sino también dentro de las actividades o funciones que realizaba esa persona y esa mujer dentro del núcleo familiar. Entonces, esa palabra de reintegrarse, sí, es como si hubiéramos dejado suspendido en el tiempo y no, todo cambió a lo largo del proceso de la enfermedad. Em, de igual manera, otro de los retos tiene que ver con la pérdida de la sensación de control que brindaba acudir de manera frecuente al hospital y perder ese contacto regular con el equipo médico
muchas de las pacientes llegan a sentirse como desprotegidas, sin esa posibilidad de preguntar de manera más frecuente si algunos de los malestares que llegan a sentir tienen que ver o no con la enfermedad, y tienen que empezar poco a poco a asumir y a construir una confianza sobre su cuerpo poco a poco y nuevamente. De igual forma, otro de los retos que están en esta comunidad, en esta población, pues tiene que ver con esta constante preocupación por la recaída o por el regreso de la enfermedad. Este es un tema sin duda que incluso se puede analizar aparte, ¿no? De todas las estrategias y todo lo que implica aprender a lidiar con ese miedo a lo largo de los seguimientos, a lo largo del tiempo, pero también aprender a caminar y a seguir en la vida con esa pequeña posibilidad de que pudiera regresar la enfermedad, lo cual es una posibilidad, pero no un hecho, pero que también es una emoción y situaciones que van a representar angustias o preocupación, y que implica desarrollar estrategias para poder vivir con esa emoción y sensación a lo largo del tiempo, e identificar que no se genere un trastorno de ansiedad o algo mayor que requiera de un manejo multidisciplinario más integral, ¿no? Pero también otro de los retos tiene que ver con la presencia, bueno, que ya lo estaba mencionando, de síntomas asociados a la ansiedad o la depresión, que estos son habituales en esta población. A veces incluso se piensa que la atención psico-oncológica solamente se requiere como cuando llega el diagnóstico, en el proceso del tratamiento, y no se contempla que también esta etapa, este periodo libre de enfermedad, puede implicar y puede requerir de la atención especializada también para prevenir o para identificar que ya hay un trastorno de ansiedad o de depresión, pero también para generar estrategias, ¿no? Y poder enfrentarse a los diferentes momentos que puede representar la experiencia de angustia, o también esta pérdida del sentido de vida que puede ir de la mano de esta depresión. Ahora, me gustaría también que pudiéramos reflexionar sobre de dónde vino el término superviviente, porque es un término polémico, si me permiten la expresión, y es polémico porque es un término que hemos documentado y que se ha documentado que no es utilizado durante la consulta, ¿no? Entonces, también incluso el personal médico reconoce que las implicaciones de este término o de esta noticia, pues no les quedan claras a las pacientes o a los pacientes. Es decir, no es que la paciente identifique en qué momento se convierte en superviviente, ¿no? Entonces, por eso es un término polémico, y que más bien en los seguimientos lo que llega a ser habitual o común es que más bien se busque identificar que pues todo esté bien, que no haya enfermedad, si hay cáncer, que no haya, y que las necesidades de la persona o de la mujer en estos seguimientos se dejan un poco de lado, ¿no? O sea, no son exploradas. Entonces se prioriza si hay recaída o no, si hay regreso a la enfermedad o no, y esto pues más acorde a un modelo centrado en la detección y en el tratamiento, más que en explorar las necesidades de esa persona en este periodo libre de enfermedad. Entonces, esto, a pesar de como les mostraba al inicio, considerando que la atención del cáncer se ha descrito como un control a lo largo del tiempo, es decir, un control de cáncer donde se reconoce a la supervivencia como parte de la atención. Y pues, sin embargo, pues se ha centrado mucho en estos momentos de la detección y del tratamiento. Y es importante hacer notar, pues, que todavía necesitamos incluir las necesidades en este periodo de supervivencia, en estos seguimientos rutinarios que son a los meses, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, y generar estrategias multidisciplinarias e integrales para poder identificar estas necesidades y brindar algún programa o estrategias para que las personas que están en esta etapa puedan insertarse a esos programas y puedan identificar esas necesidades, ponerles un nombre y también poder generar estrategias para resolverlas. Pero esto es complejo porque justo pues hemos podido documentar que pues hay dificultad por parte del equipo médico para poder comunicar esta incertidumbre que representa esta etapa libre de enfermedad o este proceso hacia la supervivencia. Es decir, que sí es complejo para el equipo médico cómo explicar esta etapa, cómo explicarle a las pacientes
que están libres de la enfermedad, pero que hay que ir poco a poco cuidándose de una manera diferente, conociendo todas estas implicaciones físicas, emocionales, sociales, pero que también es aprender a vivir con esta posibilidad, ¿no? Que con el tiempo va disminuyendo, pero aprender a vivir con esa posibilidad de que pueda regresar la enfermedad. Entonces es un contexto complejo de comunicar para el equipo médico, pero al mismo tiempo tenemos una evidencia importante de que hay una creciente comunidad de personas que quedan libres de la enfermedad y que viven con estos retos. Ahora les decía de este término controversial porque este término superviviente viene dependiendo o se define dependiendo de quién lo está expresando. Es decir, este término lo definen por un lado la biomedicina o la medicina, que nos habla de que una persona es superviviente formalmente después de que 5 años se ha documentado que queda libre de la enfermedad. Y que a los 5 años, estadísticamente, se ha documentado que esa posibilidad de que regrese la enfermedad disminuye pues lo suficiente como para ser considerado un superviviente. Sin embargo, esa posibilidad pues nunca desaparece, pero sí disminuye lo suficiente como para poderle ya denominar superviviente de cáncer. Por el otro lado, también está el término superviviente, pero que viene desde la voz de las organizaciones, de la sociedad civil. Pero para muchas organizaciones, superviviente es desde la experiencia del diagnóstico de la enfermedad. Entonces, por el hecho de enfrentarse ya al cáncer, ya se les denomina en algunas organizaciones como supervivientes de cáncer. Más allá de tener un corte estadístico, pues lo ven más como la experiencia de quien se enfrenta a la enfermedad, pero también está la voz del público en general, ¿no? De cómo mencionan, cómo expresan quién es un superviviente. Y en esas etiquetas de quién es un superviviente, pues es cuando vienen estas expresiones de guerrera, de que se enfrentó a una lucha, a una batalla, o estas expresiones que denotan lo que puede, lo que el público imagina o construye que es un superviviente de cáncer. Al mismo tiempo también están las personas que viven la propia experiencia de la enfermedad y que si nos acercamos a preguntarles, lo cual hemos tenido la oportunidad de ir poco a poco realizando en los proyectos que realizamos acá en FUCAM, pues para muchas de las mujeres que atendemos, pues superviviente no precisamente es una etiqueta con las que se sientan cómodas. Entonces, todas estas visiones o estas construcciones del término superviviente, pues resulta controversial porque te quedas con quién es un superviviente viniendo de qué voz, ¿no? De quién le está llamando así a la persona que se encuentra en un periodo libre de enfermedad y que enfrenta todos estos retos. Ya platicábamos hace un rato de estas iniciativas y planes que se ha documentado a nivel internacional que es importante que estén dirigidos a identificar las necesidades de esta población, pero también de generar planes y estrategias para poder abordar estas necesidades identificadas y que deben de formar parte de la atención. Y por el otro lado, pues está la práctica clínica, ¿no? En la práctica clínica, pues todavía tenemos huecos en los que no precisamente, y dependiendo cada institución, se incorpora la supervivencia dentro de la atención. Y también pues reconocer las limitaciones que tenemos para eso, ¿no? Como en otros países que se generan incluso no solo programas, sino clínicas destinadas a la atención de las necesidades de las y los supervivientes. Por el otro lado, hacer énfasis que tiene que ser un abordaje integral, no solamente centrado en detectar si regresó o no la enfermedad, y que además, pues necesitamos conocer a profundidad y documentar a profundidad cuáles son las necesidades únicas y particulares no cubiertas de nuestras y nuestros supervivientes. ¿Cuáles son las necesidades que se ha documentado en la literatura? Pues se presentan en esta población, pues diríamos que están de manera general las de la esfera física, que tienen que ver con estos efectos secundarios a largo plazo de los tratamientos y que estos efectos secundarios pues generalmente son los que en los seguimientos se llegan a mencionar como son normales, es esperado,
que haya dolor en articulaciones o es esperado que sienta fatiga, pero no se dan estrategias o lugares de a dónde acudir para sobrellevar o tener más información de cómo manejar esos efectos. De igual forma, en la esfera psicosocial, pues hay afectaciones que van relacionadas con lo físico, ¿no? Es decir, el vivir con dolores constantes de manera cotidiana, el no poder realizar actividades con esa energía o disposición con la que se realizaba antes, sin duda alguna impactan el estado de ánimo, pero también que tienen que ver con aquella experiencia personal de la historia de vida, de aquellas relaciones que se perdieron, aquellas personas que sí se quedaron, los cambios dentro del núcleo familiar, de las funciones, de los roles de esa mujer o de ese paciente, de cómo funcionaban las cosas antes, antes de hacer el alto para enfocarse en el tratamiento de la enfermedad, pero también en cuanto a la parte económica, ¿no? La parte económica, esa manera en la que se distribuye el dinero o aquel trabajo del que se percibía un dinero seguro después de hacer un alto para enfocarse en el tratamiento, todo eso cambió y entonces también genera cambios en la dinámica familiar. Esa experiencia personal y esas pérdidas y esos cambios que se generaron dentro de la dinámica familiar también impactan en situaciones que hay que atender y hay que ponerles foco en esta etapa de proceso hacia la supervivencia. Además, también está la esfera espiritual, que llega a ser poco reconocida, a veces se reconoce más en otros momentos del proceso de la enfermedad, pero en la supervivencia también cobra una vital importancia, porque tiene que ver con esta construcción del sentido de vida, este sentido de vida que se perdió, que se reconfiguró a partir de la experiencia del tratamiento y de los cambios físicos, emocionales, que también hablamos son sociales y que sobre todo se han documentado más en esta supervivencia que se ha etiquetado como extendida, que tiene que ver con estos que son llamados como largos supervivientes, que después, les decía yo, de estos 5 años que se documentan estado libres de la enfermedad, es cuando se les empieza a denominar de esta forma, ¿no? Como de supervivencia extendida. Ahora, ahora sí que me tomé la libertad de poder compartirles un poco de los datos que se exploraron. Quisiera mencionarles que he tenido la oportunidad de colaborar en el INCAN, puesto que ahí tuve la posibilidad de formarme y también de colaborar en los proyectos en los que estuve inserta. Grupos que brindábamos una atención psicosocial en diferentes proyectos. Estuvimos empezando a generar estrategias para conocer cuáles son las necesidades de los supervivientes de cáncer y justo me permití compartir un poco de lo que se indagaba, gracias también al análisis que brindó el doctor Oscar Galindo en algunas de las pláticas que se brindaron durante el 2021. Y más que brindar datos específicos, me parece muy relevante el que podamos notar algunos de los datos que ya se indagaban, se exploraban de cuáles eran las afectaciones físicas y psicosociales que presentaban las y los supervivientes que participaban en un cuestionario que realizábamos. Entonces, en este primer instrumento que se empezó a realizar, pues se tenía como una edad promedio de participantes de alrededor de los 53 años y ahí se reportaba un promedio de sobrevida de 6,8 años. También que en su mayoría las que participaban eran mujeres, lo cual les digo no es de extrañar, por lo que hemos platicado, ha impactado también en la atención del cáncer de mama. Y que pues se reportaban principalmente los tratamientos que correspondían con la atención del cáncer de mama, ¿no? Cirugía, quimioterapia, radioterapia. Y en consecuencia, pues dentro de los problemas que se reportaban de inicio en estos problemas psicosociales, pues se reportaban efectos en la sexualidad, temor por la recaída, preocupación, depresión, problemas económicos, también discriminación, ansiedad. También en la parte física, pues ya se empezaban a reportar aspectos como la fatiga, el aumento de peso, dolor de huesos, cambios en la piel y algunos otros que también, aunque de menor, se reportaban poco, pero también son relevantes, como el linfedema, la disfunción sexual, problemas hormonales, la pérdida de memoria, que también es un tema muy relevante en cuanto a los efectos secundarios a largo plazo que genera el tratamiento, algunos tratamientos. Bueno, la intención es también hacer notar que justo pues en el INCAN
se empezaban a generar como estos primeros ejercicios para indagar cuáles eran las necesidades de las y los supervivientes y que, bueno, no estamos en ceros en el ejercicio de explorarlo, pero también que cada institución, pues tenemos que buscar las estrategias para poder y reconocer también las limitaciones, pero generar programas para poder reconocer que las personas que quedan libres de la enfermedad necesitan tener información para poder enfrentarse a esta etapa, pero también el que haya espacios y lugares donde puedan generar estrategias para poderlas enfrentar. Ahora, las relaciones sociales, pues sin duda alguna son un tema poco explorado en cuanto a la supervivencia en el cáncer y sobre todo todos estos cambios en la familia, que también es importante hacer notar la familia y sobre todo aquellos familiares que están implicados en el cuidado. Y con ello, no solamente hablando de las y los cuidadores primarios, sino también de aquellos otros familiares familiares y también incluso algunos otros miembros como amigos, conocidos que se integran en el cuidado de las y los pacientes, participan brindando funciones de manera continua y que incluso no solamente brindan acompañamiento, sino que también incluso dan contención en momentos que aportan al afrontamiento de las y los pacientes para continuar con los tratamientos, para continuar y incluso en ese desgaste que puede representar el venir, el ajustarse a los tiempos, al cuidado de los hijos, incluso muchas otras situaciones, hacer también recolectas en ocasiones de dinero, apoyos. Hay muchas situaciones que desconocemos se generan alrededor de la experiencia del cáncer y que muchos familiares se integran de esta forma. Em, y que en estas diferentes formas en las que participan del cuidado, pues también se llevan, vamos, un impacto de la experiencia de la enfermedad, ¿no? También se ven implicados afectiva, emocionalmente, y que entonces estos familiares y estas personas que se implican también en el cuidado, pues no son simples espectadores, sino que también se convierten en actores, o sea, actores que también se llevan y viven una experiencia con relación a la enfermedad del cáncer y que puede ser una experiencia tan profunda y tan compleja como la que vive, por supuesto, de manera diferente y desde un lugar diferente, pero que también puede ser muy complejo y una experiencia pues muy particular para cada uno de estos familiares que se involucran en el proceso de la enfermedad y que además, sobre todo en el núcleo familiar, se construyen significados de la enfermedad, ¿no? Ese cómo vemos, cómo entendemos qué es el cáncer después de todo lo vivido. Y se aprende su valor, también se va construyendo cuáles son las consecuencias de la experiencia de la enfermedad y también se va poco a poco construyendo esta versión de qué se vive con la enfermedad del cáncer, que si genera o no dificultades, costos, que implican las hospitalizaciones, también estas situaciones que hay que resolver a la distancia, ¿no? Porque te distancia de tu tierra o de tu lugar de origen, dependiendo, como decíamos al inicio, de los recursos y del contexto con el que cuenta esa persona, esa mujer, ese hombre que se enfrenta al proceso de la enfermedad. Y también que genera diferente clase de síntomas físicos y que con eso que alcanza a ver esa persona, ese familiar, también va construyendo una representación o un símbolo de lo que implica la experiencia del cáncer. Es decir, que estas representaciones con la información que tienen, también las va construyendo ese familiar que participa en el cuidado y que, como decimos, no solamente es un testigo del proceso de lo que vive la paciente o el paciente, sino también es un actor, está teniendo su propia experiencia con la enfermedad. Y en ese sentido también esa experiencia le va a impactar a ese actor, a ese familiar, de lo que está viviendo con la enfermedad. Es decir, la experiencia del cáncer se va a convertir en un antecedente en la vida de esa persona, de ese familiar. Y con ese antecedente, pues además se va a sumar que el cáncer, como hemos dicho, desde lo social, desde ese padecer social que construimos como sociedad, pues también que se genera ese impacto social, pues también tiene representaciones, también tiene símbolos, como decíamos, eso que decimos sobre la enfermedad, eso que compartimos sobre la enfermedad, esas etiquetas sociales y sobre todo esos imaginarios de cómo se ve alguien que se enfrenta a la enfermedad de cáncer.
y sobre todo en el cáncer de mama, hay muchos imaginarios de cómo se ve, ¿no? Cómo se construye popularmente, socialmente, cómo se ve una persona, una mujer que se enfrenta al cáncer de mama, que generalmente se le asocia con el impacto y los efectos de la quimioterapia, pero se desconoce N cantidad de información y de cómo realmente puede suceder la enfermedad, de los diferentes caminos que puede brindar el proceso de la experiencia del cáncer. Aún así, se construyen esas etiquetas sociales. Sin embargo, en el caso de las y los supervivientes, pues no hay como tal un imaginario, ¿no? Es cómo se ve una superviviente de cáncer, cómo se ve un hombre que es superviviente de cáncer, ¿no? Ese es algo de lo que no precisamente se tiene un imaginario. En este sentido, y acercándonos a poder terminar la plática y esta reflexión que estamos generando sobre cómo me doy cuenta que no soy la misma y cómo le digo a mi familia que sí, que hay vida después del cáncer, pero pues que no soy la misma. De entrada, muchas mujeres que en particular en la experiencia que tenemos en FUCAM y ahorita que les voy a platicar del taller que brindamos de manera mensual a mujeres que quedan, que se documenta y que están en esta etapa libre de enfermedad y que etiquetamos como supervivientes de cáncer, pero que no precisamente es una etiqueta con las que dialogando con ellas se sientan cómodas. Hay muchas situaciones en las que de entrada identifican es que nadie nos había dicho que estos efectos secundarios a largo plazo se podían presentar por los tratamientos. A veces nos quedamos con el es normal, pero no tenemos precisamente información de qué es normal y cómo manejarlo. También de que todos estos cambios en la familia no precisamente se dialogan, no precisamente si la mujer que está viviendo esa experiencia apenas si lo está identificando, pues difícilmente va a poderle comunicar a la familia qué es lo que le está sucediendo. Algunas de nuestras pacientes nos compartían, es que es como vivir con un fantasma, porque siento que yo lo puedo sentir, yo puedo identificar estos malestares, pero no sé cómo nombrarlos. Me dicen que es normal, pero no sé si tiene que ver conmigo, no sé si es mi culpa o soy yo la que a lo mejor no siente ganas de seguir o realmente es mi cuerpo que está sobrellevando este efecto secundario de los tratamientos a largo plazo. El brindar información es clave porque no nada más nos quedamos en el es normal, sino el eso puede pasar, lo puedes identificar y podemos generar estrategias para poderlo sobrellevar y de manera multidisciplinaria. Entonces, en estos diálogos que hemos tenido la oportunidad de tener en el taller que brindamos, eh, identificamos que hablar con la familia de algo que primero tú desconoces, pero después poderlo compartir, hemos notado que no hay un diálogo como tal dentro de las familias. No es habitual que hablemos de, oye, y después de todo lo vivido, ¿tú cómo viviste la experiencia de verme con el tratamiento? ¿Tú cómo viviste la experiencia de que yo estuviera acudiendo constantemente al hospital? ¿Cómo te explicas ahora qué es el cáncer de mama? ¿Cómo te explicas ahora qué es un tratamiento? ¿Qué piensas después de todo lo vivido con la experiencia de la enfermedad? ¿Qué es el cáncer para ti ahora? Y en ese sentido, nuestra invitación es a promover, pues reunirse, platicar de cómo se vivía también antes de la enfermedad, cómo es ahora nuestra dinámica y qué nos gustaría recuperar. También identificar si hay dudas sobre cómo integrar estilos de vida saludable y autocuidado, porque también es común que a veces se imponga de todos tenemos que comer igual o todos tenemos que cuidarnos igual, sin indagar el cómo nos cuidamos ahora después de lo que se vivió con el proceso de la enfermedad. ¿Tienes dudas de si tú identificaras algo como familiar, con quienes acudir? ¿O sabes ahora cómo poderte cuidar un poco más a partir de lo que yo viví con el proceso de la enfermedad? Es decir, también el promover estilos de vida saludable, conductas de autocuidado, pero no desde el miedo, sino desde la posibilidad de conocer más tu cuerpo, de cuidarte, incorporando lo que pudiste ver y compartir con tu familiar que vivió el proceso de la enfermedad, pero que son temas que curiosamente, pues no precisamente se hablan también porque mucho del sistema familiar cambia.
pero es común que no se retome esto. ¿Tú qué piensas ahora de la enfermedad? ¿Tú cómo viviste ese proceso cuando se vivía en tratamiento o en estas idas constantes al hospital? También que la familia es importante reconocer que también merece y requiere de atención de especialistas. A veces mucho se centra en la atención de la paciente, del paciente, del cuidador primario, si es que hay esa posibilidad de atención en las diferentes instituciones, pero se deja al resto de la familia, ¿no? Entonces, la familia también puede requerir y también se puede solicitar, dependiendo del servicio de cada institución, se puede solicitar atención y orientación para los familiares. Em, y además es importante que puedan identificar algunas instituciones o grupos que brindan atención de manejo multidisciplinario para las personas que están en este proceso libre de enfermedad. En particular, les decía, acá en FUCAM tenemos un taller que se llama La vida después del cáncer, que realizamos de manera mensual, porque el objetivo es brindar información, generar estrategias colectivas, más que tener cautivas a nuestras pacientes, porque justo también es una de las solicitudes que llegan a expresar las y los supervivientes, sobre todo con nosotras, con las supervivientes que podemos atender. Y que nos expresan, pues yo quiero información, yo quiero poderme incorporar poco a poco a una nueva vida, pero no con ello vivir cautiva del hospital, ¿no? Solamente tener herramientas, elementos que me permitan poco a poco continuar y no regresarme a la dinámica del hospital. Pero bueno, es una de las estrategias que hemos tenido la oportunidad de generar y de poder realizar acá en FUCAM. Con esto, con esta pues, última diapositiva, me gustaría que pues juntas, juntos, pudiéramos reflexionar, pues entonces, ¿cuándo una persona es superviviente? Les decía por lo polémico de este término, ¿no? Y pues les dejo un poco esta reflexión del doctor Newland, que pues fue un médico que muy joven desarrolló cáncer y que generó sus experiencias, las documentó, él escribió sobre su experiencia de vivir con cáncer. De hecho, estas experiencias que él publicó dieron lugar a inspirar estos movimientos de supervivientes de cáncer en Estados Unidos. Y pues él en estas experiencias y en uno de sus artículos daba a conocer, ¿no? De que es muy importante el generar estadísticos, generar gráficos que nos hablen de los estimados y de los supervivientes, pero que lo más importante es que esos estadísticos y esos gráficos pues no nos hablan de la experiencia individual de cada paciente y que pues hay que adentrarnos en esa experiencia para poder conocer realmente cuáles son sus necesidades, ¿no? Esto no quiere decir que brindar datos no sea importante, pero sobre todo hay que acercarnos a la experiencia de las y los supervivientes, que incluso, les decía yo, pues no precisamente quiere decir que se sientan cómodas o cómodos con esta etiqueta, ¿no? Pero bueno, pues con esta diapositiva me despido. Muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes sobre los retos que implica esta etapa. Ok, muchísimas gracias, maestra, pero agradezco, valoro mucho tu tiempo, pero esto todavía no termina. Tengo por aquí algunas preguntas por parte del público y pues bueno, me gustaría empezar por una que me dice, ¿dejo de ser superviviente si me regresa la enfermedad? Justo lo polémico del término, platicábamos, y pues la intención de este término, les digo yo, de esta etiqueta, pues la intención no es clasificar quién sí es y quién no es, sino más bien les decía yo, reflexionar que es un proceso enfrentarse al proceso de la enfermedad, que cada experiencia con el proceso de la enfermedad es un camino diferente. Y en ese camino diferente la intención no es decir, tú sí eres un superviviente y entonces por eso implica que te vamos a llamar así y que eso está bien. Tú ya no, porque entonces no es así, ¿no? O sea, la intención no es generar una etiqueta ni una clasificación que limite el reconocimiento de lo que implica el proceso de la enfermedad para cada quien. No, solamente son perspectivas de lo que dice el término. Les decía yo, son términos que depende la voz de quién es. Es la voz desde el punto de vista médico o científico que lo que busca es establecer un corte estadístico para poder identificar
qué puede pasar o qué se ha visto a lo largo del tiempo en esta población, pero no busquemos clasificar y limitar o quitar o restar reconocimiento al proceso de la enfermedad de alguien donde se está enfrentando en algunos casos a la posibilidad de que regrese la enfermedad. Yo diría más allá de decirle si es o no es superviviente, pues es una persona que se está enfrentando al reto de continuar cuidándose con lo que está pasando con su proceso de la enfermedad, ¿no? Entonces, va más allá de la etiqueta de superviviente. No me quedaría con si es, no es. Ok, pues muchas gracias, maestra. Aquí hay otra. Ojalá que nos pudiera ayudar con su opinión. ¿Con quién puedo acercarme para resolver mis dudas sobre esta etapa de la enfermedad? Sí, es una muy buena pregunta. Le diría que cada institución genera su propia forma de manejo. Dependiendo el tipo de cáncer que esté experimentando, hay algunos programas institucionales de entrada, acercarse a saber si su institución brinda algún programa enfocado en las necesidades de personas que hayan terminado el tratamiento y estén en esta etapa. La otra es, por ejemplo, si es un cáncer de mama, pues le invitamos con mucho gusto al taller La Vía Después del Cáncer en FUCAM. Podemos brindarle información e incluso se puede incorporar en algunas de las actividades que brindamos, puesto que es un taller gratuito, da la posibilidad de poderse sumar. La otra es también el INCAN, sin duda alguna. Son pioneros de muchas de las estrategias para el manejo de muchas situaciones que enfrentan esta comunidad de etiquetados supervivientes de cáncer. Entonces, sin duda alguna, el INCAN puede brindar, de hecho, se habían generado a lo largo del tiempo algunos materiales que creo pueden estar disponibles en estos centros de educación para las y los pacientes que pueden ser consultados de manera abierta. Y de igual forma, hay muchas otras organizaciones que de manera virtual han generado materiales. Por ejemplo, dentro de los que puedo recordar está CIMA, que hay algunos materiales que se brindan de manera virtual a los que pueden tener acceso. También asociaciones de lucha contra el cáncer también cuentan con materiales para la población que está en esta etapa. Y algunas otras organizaciones podría decir la ACS, ¿no? Que son materiales más adaptados de Estados Unidos a población hispana, pero en México diría que sin duda alguna, de entrada al Instituto Nacional de Cancerología, en el Centro de Información de Pacientes, y de igual forma, FUCAM, estamos con toda la posibilidad de brindarles lo que estamos generando en el taller. Ok, maestra, gracias. Esta última que me dice, ¿se puede volver a confiar en el cuerpo después de lo que pasó? Esta pregunta se me hace como muy, muy fuerte, maestra. Volver a Sí. tener confianza, pero va más allá. ¿Cómo confío en mí misma? Digamos que puede ser como una pregunta de dos cabezas, ¿no? Diría, por un lado, es la confianza en el cuerpo, lo cual también es algo que podemos trabajar, no solo porque se vive diferente el cuerpo a partir de la experiencia de los efectos secundarios a largo plazo, realmente hemos visto que tener información sobre cómo manejar esos efectos permite ir poco a poco construyendo esa confianza. No es inmediata, es un proceso, pero sin duda alguna, de información. Y acá en nuestro taller participan diferentes especialistas de diferentes disciplinas que al brindar esa información realmente cambia el panorama de cómo enfrentarse a ese día a día en cuanto a lo físico. Pero también, por el otro lado, como bien mencionabas, es una seguridad en sí misma, ¿no? Como una seguridad que tiene que ver con este sentido de vida y también con generar estrategias para reconocer el miedo a la recurrencia. Va cruzado, ¿no? Con este manejo que es muy particular. No solo el miedo a la recurrencia tiene que ver con ese miedo a que regrese, sino también a la experiencia de los estudios que son cada 3 meses, cada 6 meses, y que ese miedo no se elimina, sino que es generar estrategias para lidiar con ese miedo en la medida de los seguimientos, pero también lo que genera para ellas, ¿no? En esa historia de vida también esas creencias y ese cómo se está viviendo ese periodo de ajuste. Es complejo, pero es parte de un proceso y que se tiene que manejar no solo con psiconcología, sino también de manera multidisciplinaria en cuanto a los otros efectos en la parte física.
Ok, fíjate que ahora que lo mencionas, maestra, alguien nos está preguntando. Me llama la atención porque es su nombre y no voy a decir su nombre, sino, sin embargo, estás hablando de la parte multidisciplinaria. También vimos ahí dentro de tu formación que eres tanatóloga y justo a eso nos pregunta y dice, ¿se tiene información sobre el tema de tanatología en respecto a la mastectomía, el duelo después de perder las mamas? Sí, sí hay información. De hecho, acá en FUCAM tengo un taller y tenemos la posibilidad de desarrollar un taller que está enfocado en la pérdida de la mama. Y sí, o sea, sí es un proceso de duelo que digamos es paralelo al proceso de adaptarse a su propio tratamiento. Y sí es un proceso que implica estrategias para adaptarse a una nueva imagen que también toca con una reconfiguración de la identidad y que también se vive un proceso de pérdida en cuanto a la relación que tenía esa mujer con su propio cuerpo, pero que también se suma este elemento sociocultural de estos simbolismos que se le atribuyen a las mamas. Acá en FUCAM tenemos la oportunidad de realizar un taller enfocado en ese proceso. Y Ok. sí, sí se reconoce y sí hay intervenciones enfocadas en ello que no están peleadas, sino que complementan el proceso de adaptación al tratamiento dependiendo cómo le va o cómo le fue a esa mujer con su proceso de enfermedad. Ok, perfecto. Maestra, entonces yo con esto quisiera entender que se forma una triada y entiendo es la paciente, los profesionales de la salud y la familia para poder entender cómo lo está viviendo el paciente y cómo me voy a reintegrar a esta nueva vida, porque explicabas tú, es que soy otra. ¿Sí? Mm. Así lo entiendo. Y entonces también entiendo que aquí base principal tendría que ser la comunicación. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo está viviendo bajo su experiencia el paciente? Informar los profesionales de la salud, anticiparse a lo que va a suceder e ir explicando poco a poco. Y por eso el apoyo de psicooncología de cómo va a haber estos cambios durante todo el proceso de la enfermedad, desde que estoy siendo diagnosticada hasta que puedo ser considerada superviviente o incluso cuidados paliativos en su momento. ¿La comunicación sería importante para esto, maestra? Bueno, sí, o sea, la comunicación forma parte de, sin duda alguna, es una herramienta por desarrollar, ¿no? A veces puede la persona o la paciente o el paciente tener muchas herramientas y una gran relación familiar para mantener esta comunicación, así como lo planteas, a lo largo de todo el proceso de cómo le vaya en su propio camino con la enfermedad, pero en ocasiones no. En ocasiones no tenemos todo ese escenario ideal, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos una paciente con dificultades para comunicar sus emociones, sus necesidades, con una familia que no precisamente es presente, sino ausente, o con... Hay una gran variedad de familias con sistemas de comunicación diferentes. No podríamos como solamente anclarlo a una forma de pero sí, la comunicación es un elemento muy importante. La triada que yo mencionaba va, sí, de la mano a reconocer a la familia como parte de de nuestros principales elementos, de nuestra principales construcción social, vamos, pero que también está lo social, ¿no? En sí, Ok, esto que se dice, esto que juicios, esto que se construye desde la sociedad, ¿no? Y son estos imaginarios y representaciones que también pesan a lo largo del proceso de la enfermedad y que mucho tiene que ver con cómo se ve un paciente con cáncer, cómo tendrías que verte, cómo nos imaginamos que tendría que ser este proceso. Y que muchas personas se quedan con lo que dicen, ¿no? Lo que popularmente se dice sobre la enfermedad. Y a veces ese juicio popular puede impactar mucho en cómo se está viviendo el proceso de la enfermedad y también en la familia, ¿no? En cómo se construye esto que está pasando con la enfermedad y que mucho de eso se deja luego lejos, ¿no? Se queda a veces solo nos limitamos a la voz médica, solo nos limitamos a, sí, la experiencia personal, pero dejamos de lado todos esos mensajes que también se meten en la experiencia del proceso de la enfermedad. Y bueno, sí, retomando tu comentario, bueno, la comunicación sí es un aspecto vital a desarrollar,
pero pues no tenemos escenarios ideales, ¿no? Sino más bien, Ok. pues a veces tenemos que desarrollar habilidades, a veces tenemos que trabajar con los familiares que haya, a lo mejor no hay precisamente familiares, y eso también es común en la comunidad de supervivientes etiquetados así, porque muchos dicen, es que en lo que yo voy identificando qué siento y este cuerpo nuevo o este adaptarme a una nueva normalidad, al mismo tiempo, pues mi familia no me entiende, ¿no? Porque ellos ya no me ven con cáncer y entonces para ellos ya no tengo nada. Entonces, les decía hace rato, ¿no? Es como si viviera con un fantasma. Yo convivo con él, yo lo siento, pero nadie lo ve porque ya físicamente en ese imaginario ya no me veo con cáncer. Entonces, ¿cómo les explico que no es que, pues sí, ya no hay cáncer, pero ya mi cuerpo no es igual, ya no soy la misma, me siento y me vivo diferente y que hay incluso situaciones que no identifico y que no sé cómo manejar y que en ese proceso a veces es como, bueno, ya estoy, ya sé que mi familia no me va a entender, entonces, ¿para qué les explico? Y entonces me voy con el grupo con el que me junto o con mis compañeros, con mis compañeras que vivieron un proceso similar y entonces con ellas, con ellos, sí me siento más cómoda, más identificada de poderles compartir este proceso. Y a veces se vive como, bueno, mi familia que piensan cómo vivo y cómo me vivo con estos nuevos grupos con los que ahora he podido generar. Y eso en esta comunidad es común, ¿no? También. Ok, excelente. No, pues realmente muchas aportaciones con esta charla tan amena, tan que nos acabas de dar, maestra. Y pues con esto quisiera yo cerrar y agradecerle a las autoridades, agradecerte a ti, a las personas que nos están viendo a través de esta transmisión y pues decirles que sigan pendiente. Cada mes estamos teniendo una charla completamente diferente. Esto tocó que fuera el tema cáncer de mama por lo que estamos conmemorando, pero en los próximos meses van a haber otras charlas para las cuales los invitamos. Agradecemos mucho tu participación, agradecemos a a las autoridades y agradecemos a la colaboración de la Unidad de Oncología Integrativa y a todos quienes participaron para poder ser posible esta transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.